Bueno, pues ayer estábamos platicando de esta parte, ¿no? Del proceso de conversión analógico a digital. Bien que les había comentado que esta... A ver, lo voy a hacer en grande, me dice si no se pierde. ¿Sí se sigue viendo? Sí. Sí, profe, se ve. Yo Ahí ya lo está. tengo de este lado en mis descargas. Ok. Bueno, entonces fíjense bien que era lo que nosotros estábamos viendo técnicamente el día de ayer, que es lo que empezamos ya a trabajar desde el día miércoles. Pues nosotros empezamos a ver estos procesos de conversión analógico-digital y digital-analógico. Ayer trabajamos un proceso que era de digital analógico. Generábamos nosotros una señal y pues la veíamos en el osciloscopio, pero esa señal la generábamos directamente en el microcontrolador. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, estaba interesante el asunto. Yo la generaba aquí, en la parte del microcontrolador, y de aquí pues la enviaba a un convertidor de digital analógico y ya veía yo la señal senoidal, el diente de sierra, pero eran señales que yo pues creaba dentro del microcontrolador. Ahora nos vamos a ir de este lado. Vamos a leer magnitudes de tipo físicas. Ahora sí vamos a medir señales de nuestros sensores. ¿Qué tipos de sensores? Tenemos pues para aventar para arriba, ¿no? Señales de luz, sensores de presión, sensores de fuerza, sensores capacitivos, eh, algunos sensores, por ejemplo, de proximidad, son los que vamos a estar viendo durante parte de este curso. Pues técnicamente, pues ya algunas bases de Arduino y de estos fundamentos de MATLAB, pues los vamos a tener que aplicar aquí. Bueno, pues técnicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues nosotros vamos a leer ahora señales analógicas que son provenientes de algún sensor o de algún transductor. Por lo general, esas señales van a ser señales continuas. Y por lo general, lo que nosotros leemos van a ser voltajes. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a hacer, así como está la figurita de abajo, vamos a aplicar un proceso de conversión analógico a digital. Es decir, esa señal que nosotros tenemos de entrada la vamos a convertir a bits, es decir, a unos y ceros. Ese va a ser el proceso de conversión analógico a digital. Y de esto ya estuvimos platicando el día de ayer y de antier. Nosotros vamos a leer diferentes, ¿sí? O vamos a aplicar de diferentes transductores y sensores. Vamos a caracterizarlos, estos tipos de transductores, o estos tipos de sensores. Y estos tipos de sensores van a tener voltajes límites. ¿Qué significa un voltaje límite? Un voltaje máximo y un voltaje mínimo de operación, un rango. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera unidad acerca del rango de operación? Bueno, pues tu voltaje, ¿cuál es el rango? No, pues de 0 a 120 volts. No, pues yo puedo medir de 0 a 30 centímetros. Todos este tipo de sensores, por lo general, pues manejan un voltaje de entrada para un microcontrolador. Casi como un estándar, los valores son entre 0 y 5 volts o 0 y 3.3 volts. ¿De acuerdo? Todos los sensores, en su gran mayoría, van a estar trabajando con esos valores de polarización. Estos son sensores de cierta manera electrónicos. Hay sensores mecánicos que también se pueden, digamos, caracterizar, pero bueno, eso lo vamos a analizar un poquito más adelante cuando empecemos con medidas, por ejemplo, de flujo, de caudal y demás, que también vienen dentro del curso. Bueno, nosotros vamos a tener que acondicionar las señales, ya sea de voltaje o ya sea de corriente que nosotros tengamos para nuestro transductor o nuestro sensor, ¿de acuerdo? Vamos a tener que acoplarla. Esos circuitos o esas, valga la expresión, ese tipo de elementos que acondicionan la señal, su principal objetivo
es de que nosotros tengamos ese umbral de entrada para nuestro microcontrolador. Y esto nos va a permitir una forma de procesar la información que llega externa. Más o menos que lo mencionaba el ingeniero Daniel el día de ayer. Nosotros tenemos una señal de tipo física. Esa puede ser fuerza, puede ser presión, puede ser cualquier variable que nosotros queramos. Vamos a utilizar un sensor, vamos a adecuar dicha señal, a condicionar esa señal, lo vamos a de un... Si se da cuenta, como el día de ayer, ¿verdad? Pues se montaba como un ruido, ¿no? Lo que es lo que viene aquí, el sensor, viene una etapa después de filtrado. Yo les digo, siempre ponemos capacitores para filtrar ese tipo de señales, pero se puede filtrar de forma digital, eso también se puede hacer. Luego nosotros vamos a emplear el proceso de conversión analógico digital, luego un proceso de cuantificación y por último un proceso de codificación. El proceso de codificación es para que lo pueda entender la computadora, es decir, un código, ya sea de 8, de 10 o de 12 bits, ¿de acuerdo? Una tabla de valores lógicos, una tabla de valores entre unos y ceros, ¿de acuerdo? Vamos a entender un poquito de lo que es el acondicionamiento de una señal analógica. Por ejemplo, yo tengo una señal muy pequeñita. Lo que nosotros queremos hacer es amplificar esta señal. Ejemplos de señales de voltajes muy pequeños, pues pueden ser los electrocardiogramas. A ver, me dicen si la siguen viendo. Ya quité la presentación, ¿sí? ¿De acuerdo, chavos? ¿Sí la ven? Sí. Sí, Ok. perfectamente. Entonces, fíjense bien, tengo este proceso de amplificación. Nosotros vamos a ver, y déjenles comparto de una vez de qué se va a tratar este asunto. Este lo vamos a ver, yo creo que ni el lunes. Es el famosísimo LM35. Está también el LM34. A ver, vamos a ver aquí el datasheet. Ahorita se los muestro, ¿eh? Datasheet. Ay, PDF. Oh, bueno, o sea, si lo pido no aparece. Ahí está. Este mero. Ok. Dice LM35. Sensor de temperatura en grados centígrados. No sé si estén viendo mi compu todos. Ya. Ok. Bueno, fíjense bien. Este es el clásico ejemplo que ponen todos los libros de acondicionamiento de señales. Dice que esto está calibrado directamente para leer temperatura en grados centígrados. Me dice que es un sensor de tipo lineal. Y dice que tiene la siguiente o el siguiente factor de escala. Cada 10 milivolts se incrementa 10 grados centígrados. No, cada 10 milivolts se incrementa 1 grado centígrado. ¿De acuerdo? Ok. Digamos que ese es el voltaje que está manejando este sensor. Híjole, profe, pues eso es un valor muy pequeñito, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la temperatura de ahorita que son como 26 grados centígrados, ¿qué voltaje sería?
26 por 10. ¿Cuánto es 26 por 10 milivolts? 160 milivolts, ¿no? 260 milivolts, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí nosotros pues vamos a tener un pequeño problema. ¿Por qué? Porque 260. nuestro Arduino, pues sí puede leer 260 milivolts, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Pues nosotros vamos a tener un problema porque, por ejemplo, nuestra tarjetita, nuestro Arduino, lee valores entre 0 y 5, ¿quién? Y 5 volts, ¿están de acuerdo? Vamos a verlo ahorita con el Proteus, vamos a simularlo. Para que más o menos quede claro de qué se trata. Ok. Déjenles comparto la pantalla. Y vámonos directamente. Ahí está. Ya todo el mundo lo está viendo, ¿no? Entonces, fíjense bien porque este es el que vamos a ocupar más adelante. Nosotros dijimos que en el Arduino podemos leer entre 0 y 5 volt. Ese es el rango dinámico que puede ocupar nuestro convertidor analógico digital. Entonces, yo tengo aquí el LM35, lo selecciono y aquí está. La ventaja de que esto, pues me muestra la temperatura aquí en grados centígrados. ¿Qué necesito? Pues este circuito lo necesito polarizar. Necesito 5 volts, una señal de tierra, y casi siempre lo que yo sí les sugiero que coloquen, pues para filtrar todo ese tipo de cosas, pues un capacitor. Me dicen si sí lo están viendo, chavos, ¿sí? Y colocamos un capacitor. Sí, profe. Ok, bueno, yo necesito un instrumento de medición. Yo necesito un voltmetro. Lo coloco aquí. Vamos a puentear el voltmetro. Y necesitamos pues la tierra para... ¿Dónde está la tierra? Ay, ¿dónde dejamos la tierra? Ground, acá está. Para el capacitor, que va a ser, digamos, para la parte de filtrado. Y esta señal. Vamos a darle play. ¿Y qué voltaje me marca aquí? 0.27 volts, es decir, son 270 milivolts. Bueno, esto sí lo puede leer el Arduino, pero es un poquito, pues, bajo el valor, ¿no? Imagínense, por ejemplo, cuando lleguemos a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados, ¿qué voltaje me va a dar? ¿Un volt? ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a regresarnos un poquito al datasheet de este sensor de temperatura. Aquí está. ¿Cuál es el rango de operación o de lectura de este sensor? ¿Entre quién y quién? A ver si lo están viendo todos. Entre menos 55 grados y Hasta 150 grados centígrados. 150 grados, ¿de acuerdo? Híjole, si yo quisiera leer voltajes o temperaturas, digamos, que son por debajo de 0 grados, voy a tener que aplicar esta configuración. Digamos que esta es la temperatura básica. A ver si la observamos por aquí. Polarizas entre 4 o 20 volts,
Bueno, utilizo el mismo voltaje de polarización del micro, pues ¿cuánto es? 5 volts. Y me dice que mi voltaje de salida es, pues lineal, 0 grados centígrados, o bueno, son 0 milivolts. Yo puedo leer hasta 150 grados centígrados. ¿Cuál sería el voltaje a la salida que nosotros tuviéramos del sensor? 10 milivolts por 150. 1500 milivolts. 1500 milivolts. ¿Y cuántos son 1500 milivolts? 500. 1.5, ¿qué? 1.5 volts, ¿no? Sí. ¿Sí queda claro para todos? ¿Sí están viendo el datasheet? Sí, te estoy viendo. Ok. Sí, profe. Esta, digamos que es la configuración básica, que me está diciendo, configuración básica para medir temperatura en grados centígrados. Ahí está. Si tú quieres tener el rango completo, es decir, voltajes positivos y voltajes negativos, fíjense que aquí se le coloca una resistencia. Por lo general, esa resistencia se escoge de la siguiente manera. Menos BS entre 50 microamperes. Por ejemplo, si tú polarizas con menos 5 volts, ¿de cuánto sería esa resistencia? A ver, hagamos la cuenta. Se las voy a compartir. Tengo aquí calculadora. A ver. Vamos a compartir. ¿Ahí dónde era? No sé si más o menos quede entendida aquí la idea. A ver, me dicen cuando llevan la calculadora. Fíjense, vamos a polarizar con menos 5 volts. Bueno, son 5 entre, me dice que son 50 micros. 50 por 10 a la menos 6. ¿De cuánto es la resistencia? Debería ser de 1, ¿no? Son 5 entre... paréntesis 5 entre, paréntesis, 5 por 10 a la menos 6. Son de 5 megas, ¿no? Sería la resistencia. Bueno, debería ser un mega, ¿no? Porque 5 entre 5, pues nos va a dar 1. Era un mega. Un mega. Sí. Entonces sería una resistencia de 1 mega ohm. Y tendríamos nosotros que polarizar con el valor de menos 5 volts. Esto es para medir el rango completo. Esto sí lo podemos hacer en Proteus también. La ventaja, ¿no? Ok. Bueno. Luego de aquí vienen algunos datos más acerca del encapsulado, cómo es que se conecta. Hay 3 tipos de dispositivos como este. Este es digamos, este es lineal. Está todo bien bonito, ¿no? El rango de temperatura, pues son grados centígrados, pues es de forma lineal. Casi no te presenta mucho error y tiene un bajo consumo de corriente. Esa sería, digamos, que la configuración básica para grados centígrados, y esta es para el rango completo, es decir, valores de menos 55 grados hasta 150 grados. Entonces nosotros vamos a tener un problema ahora con nuestro Arduino, porque nuestra tarjeta va a leer datos, ¿de dónde a dónde? Pues va a leer datos de 0 a 5 volts,
Podríamos ajustar esos valores. ¿Qué opinan, chavos? Porque aquí ya tengo 100 grados centígrados. Y apenas pues tengo aquí 1 volt. ¿De acuerdo? De cierta manera mi Arduino pues no va a tener muy buena resolución. Yo necesito acondicionar esta señal. ¿Qué significa? Pues necesito darle una ganancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos nosotros otorgarle esa ganancia? Bueno, nosotros vimos en cursos anteriores, o no sé si recuerden ustedes, o si es que sí lo vieron, unos circuititos que se utilizan muchísimo, que se llaman amplificadores operacionales. Uy, creo que es esta. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos, este es el simbolito de los amplificadores operacionales. Estas son algunas de sus características: ganancia infinita, ancho de banda infinito, impedancia de entrada infinita, impedancia de salida técnicamente pues es 0, no tienen impedancia a la salida, y una rapidez de respuesta inmediata y rechazo a ruido. Nosotros tenemos una entrada inversora, una entrada no inversora. ¿Qué recuerdan de los operacionales? A ver si recuerdan, chavos. Yo puedo trabajarlos como... A ver, lo acabo de subrayar, a ver si se observa allí. Una escena Comparador. Un comparador, ¿no? Esa sería la primerita. ¿Sí lo observan? Sí. Cuando trabajamos como comparador, no tenemos lazo de realimentación. Fíjense que aquí yo puedo meter un voltaje en la entrada no inversora. ¿De acuerdo? Se pone un voltaje en la entrada no inversora. Y la entrada inversora, pues se manda a tierra. De cierta manera, pues esto nos va a enviar un voltaje de saturación. Yo tengo aquí una señal de corriente alterna, pues simplemente la va a seguir en fase. Estos valores que nosotros vamos a tener como señales cuadradas, pues van a ser los voltajes máximos de polarización de mi amplificador operacional. Tengo también el amplificador operacional como comparador inversor. Fíjense que ahora lo que hacemos nosotros es que enviamos a tierra la entrada no inversora, y por la entrada inversora, pues simplemente inyectamos nuestra señal. Digamos que aquí sería la aplicación en lazo abierto. ¿De acuerdo? Luego aquí viene un poquito de lo del ciclo de trabajo. Esto, pues sí lo vamos a ver más adelante, pero me interesa que veamos estas dos configuraciones. Les voy a pasar a todos esta diapositiva. Una es la configuración inversora y la otra es la configuración no inversora. ¿De acuerdo? Ahora aquí se tiene una realimentación. La salida se realimenta con la entrada no inversora. ¿De acuerdo? Esta configuración me va a dar una ganancia y me va a desfasar la señal 180 grados. Esta es la función de transferencia o la ganancia que yo voy a tener para dicha configuración. Ay, bueno, es esta que tengo acá. Hay una realimentación negativa, por eso tenemos aquí un signo menos, y la ganancia va a estar dada por ¿quién? La resistencia de realimentación entre la resistencia de entrada. Más o menos si recuerdan esto, chavos. Esto me puede servir para amplificar mi señal.
Otras configuraciones que tenemos, pues son las no inversoras. Aquí la realimentación se hace a partir de la señal, o bueno, del pin no inversor. Esta es su configuración básica. ¿De acuerdo? De esto más o menos sí recuerdan, ¿no? Digo, yo creo que no hay tanto problema. ¿Sí lo recuerdan estas configuraciones o no? Sandra, ¿sí las has visto? ¿Cómo se llama esta materia? La otra, la que ven en dispositivos, ¿no? Creo que sí. Sí, si no, pues practicamos algunas de estas configuraciones, Si es ¿no? en dispositivos Sí. 2. Ahí ven esta parte, ¿no? Que incluso se puede trabajar también como integrador y como derivador. Podemos tener una configuración de suma, también de sumador y de restador. Pero bueno, vámonos a la parte interesante de esta clase, ¿no? ¿Qué me recomiendan para amplificar esta señal? Porque pues fíjense, aquí ya tengo 0.78 volts. Yo quisiera un rango de 0 a ¿quién? De 0 a 5, ¿no? Imagínense que ustedes están en un proceso, tal vez que están leyendo la temperatura, no sé, de un tanque de agua. Y están utilizando este sensor que pues tiene la ventaja de ser muy lineal. ¿De acuerdo? Y ustedes quieren que la temperatura del agua llegue hasta, ¿qué les parece? 50 grados centígrados. Digamos, a la temperatura, no sé, de 10 grados centígrados que tú tengas, hasta 50. Yo quiero que el rango, o lo que yo voy a leer, o sea, la temperatura máxima va a llegar allí hasta 50. Yo tengo que amplificar y anoten, por favor, ¿qué voltaje es acá? ¿Sí lo están viendo? Proteus. Sí, profe. Oye, ese padre. Ok, ¿qué voltaje estamos leyendo allí? A la salida, si son 50 grados, que es lo máximo que yo quiero. ¿Qué voltaje va a ser allí? 0.5 volts. 0.5 volts. Si yo quisiera lo máximo, que serían 5 volts para que me entren a mi microcontrolador, ¿qué ganancia le darían? 0.5 por 10, ¿cuánto es? 5, ¿no? 5. 5 volts, ¿de acuerdo? Recuerden que lo máximo que nosotros vamos a medir son 5 volts. Son 5 volts. Y van a ser a 50 grados centígrados, que más o menos yo quiero que llegue a esa temperatura ahí una parte del agua, ¿no? Ok. ¿Qué me recomiendan ponerle para condicionar mi señal? Pues un operacional, ¿no? Un OPAM. Ahí está, un OPAM. Ok. Que primero lo pause. Bueno, aquí está mi amplificador operacional. Híjole, profe, a ver. No, aquí no, al revés. Me dicen si lo ven. ¿Sí están viendo todos? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer primeramente, pues que le demos una ganancia. ¿De cuánto va a ser la ganancia? Pues de 10, ¿no? ¿Cómo metemos la ganancia? Pues tenemos que hacer las resistencias. Una resistencia, un resistor. Escogemos aquí el resistor.
El de realimentación es el que me va a dar la ganancia máxima. Pues vamos a ponerla aquí de 10. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le pondríamos nosotros a la resistencia de entrada? Si lo dejo así, la ganancia es unitaria. ¿Están de acuerdo? Necesito poner que esta resistencia valga 1 para que nuestra ganancia aquí sea de 10. Cerramos la realimentación y escogemos aquí un voltmetro. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer nosotros y espero que también lo puedan hacer ustedes, porque después vamos a meter esta señal a la computadora y de ahí que lo grafique MATLAB. Vamos a calentar aquí agua, vamos a hacerlo físicamente real, ¿sí? Y vamos a ver la gráfica que esto nos produce. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner a calentar el agua aquí con una cubetita, y pues aquí yo tengo una resistencia eléctrica. Ok. Bueno. Me dicen si sí están viendo ya la salida. Sí, profe, sí se ve. Ya tengo aquí 5 volts, ¿están de acuerdo? Pero ¿de qué signo es este? Negativo. ¿Qué tendríamos que hacerle para volverlo otra vez positivo? Ponerle otro operacional, pero con ganancia unitaria. ¿Están de acuerdo? Entonces, tendríamos que ponerle otro operacional. Igual, la misma configuración. Pero, pues aquí ponerle una resistencia, pues puede ser de 1. O dejémosle de 10, ¿no? Ay, no me permite. Y de esto para acá. Escogemos la tierra. Y ahora otro voltmetro. ¿De acuerdo, chavos? Ok, medimos. Y ahora sí, el voltaje a la salida, ¿de cuánto es? 5 De volts. 5 volts. Y ya, por ejemplo, ya puedo meter eso a mi amplificador. Bueno, lo puedo meter a mi microcontrolador, ¿no? Y puedo leer voltajes, por ejemplo, no sé, pues si yo tengo pues 10 grados centígrados, a lo mejor, pues no sé, es desde 1 volt hasta 5 volts. 5.0. 5.0. Entonces, con esto podemos ya condicionar nuestra señal. Aquí le estamos dando una cierta ganancia. ¿De acuerdo? Acondicionamos la señal para nuestro voltaje de entrada. Ahora, no sé si de esto hay alguna duda, alguna pregunta. Está sencillo, ¿no? Ese sería un proceso de amplificación. Yo acondiciono mi señal porque tiene voltajes muy pequeños, pues lo adecuo para que pueda leer nuestro microcontrolador. ¿Cuál sería el caso contrario? ¿Un proceso de qué? De atenuación. Y en el proceso de atenuación yo puedo utilizar divisores de tipo resistivos o divisores de tipo capacitivos.
Ok. ¿Cómo funciona un divisor de voltaje? Este que tengo aquí. ¿Cómo sería el voltaje aquí a la salida? A ver si recuerdan. Resistencia 2 entre la suma de resistencia 2 más resistencia 1 por voltaje de... De entrada, ¿no? De entrada, sí. Sería R2 por el voltaje de salida, o bueno, por el voltaje de entrada, entre la suma de las dos resistencias, ¿no? Más o menos, para que lo puedan ubicar la ecuación. El voltaje a la salida. Digo, este es un divisor de voltaje, ¿no? Ese, tal vez si recuerdan la materia esta, ¿cómo se llama? Circuitos, ¿no? Ahí viene eso. Aquí el divisor Sí. sería R2 R mayúscula 2 entre R1 más R2. Y para el divisor capacitivo, bueno, esto por el voltaje de entrada. Y para el divisor capacitivo, chavos, a ver si recuerdan. Don't remember. No es igual que la de anterior. Es parecido a esto, pero fíjense bien, aquí son capacitancias. Y aquí va a ser la capacitancia 1. Y de igual forma aquí se suman las dos capacitancias, ¿no? ¿De acuerdo? Estos divisores de tensión se utilizan mucho, por ejemplo, cuando estamos midiendo voltajes pero chonchos, del orden de los kilovolts. Estos pues sí se utilizan bastantito. Bueno, existen divisores de corriente, divisores tipo puente, vamos a analizarlos poco a poco. Luego tenemos el proceso de linealización, que es para condicionar una señal. Si la entrada no es lineal, pues nosotros la ajustamos para que sea lineal. Podemos aplicar mínimos cuadrados o podemos aplicar ahí un cambio de variable. Simplemente al graficar los datos, pues vamos a obtener ahí una linealización. Luego aparece el proceso de filtrado. Aquí en el proceso de filtrado nosotros vamos a despreciar señales de alta frecuencia, que es lo que mencionaba ayer el ingeniero, ¿no? Entonces, filtramos todo este ruido que viene aquí montado a mi señal, ¿sí? Y nosotros acondicionamos la señal, es decir, le quitamos todas esas basuras que, pues, que nos estorban a nuestra señal deseada. Luego viene la parte de acoplamiento o de aislamiento. Bueno, tal vez recuerden los chavos que estuvieron en electrónica de potencia, porque era una parte importante el aislamiento. Porque nosotros, por ejemplo, necesitamos aislar ciertas etapas, porque si en una etapa hay un corto, pues ya no se propaga a la siguiente parte del circuito o a la siguiente etapa, ¿no? En el caso de algunos dispositivos que manejan también de instrumentación, nosotros podemos aislar las entradas de forma óptica con optocopladores. Los más famosísimos es el MOC 3010 o el 3011. No sé si recuerden ese dispositivo, alguno de ustedes. No, no que no. El famosísimo MOC 3010. Sí, profe, algo. Este circuitito me sirve precisamente para etapas de potencia, aislarlas, incluso que yo pueda enviar datos, ¿sí? A un microcontrolador. Hay otros más interesantes, ¿eh? Pero este es uno de los que se aplican bastantísimo, por ejemplo, en electrónica de potencia.
Este es el famosísimo MOC 3010. ¿Con cuál? A ver si te acuerdas, Carmen, ¿con cuál nosotros generábamos nosotros el pulso de entrada después de mi rectificador? A ver si recuerdas. Que daba el pulso de sincronía, ¿no recuerdas? Julio, ¿sí lo recuerdas? El MOC 3010 era para la etapa de potencia. No, prof. Ay, qué bárbaros, no se acuerdan. Se los voy a dejar de tarea para la siguiente clase el día lunes y me lo tienen que decir. ¿Cómo creen que no? Bueno, a ver. Vamos a regresar un poquito ahora a esta etapa. Ay, acá estamos. Ok. Bueno, vamos a regresar un poquito a la parte del procesamiento de conversión analógico digital. La ventaja del proceso de analizar nuestras señales empleando de forma digital. Las señales se pueden replicar, pues sin perder la calidad. Se pueden detectar y corregir errores. Existe procesamiento digital. Es decir, se pueden comprimir los archivos. Las desventajas de la señal digital. Las ventajas de la señal digital es que requieren convertidores analógico-digital y de digital-analógico. Introduce errores de cuantización. Por lo general, un convertidor analógico-digital es un dispositivo que me permite convertir una señal analógica, que es lo que ya estuvimos hablando, en valores binarios. En el caso de nosotros, el microcontrolador que estamos ocupando, que es el ATmega de Arduino, pues tiene 10 bits de resolución. ¿Qué significa? Vamos a ver esa etapa que nosotros podemos cuantificar hasta 1024 niveles. Se dice que tiene una resolución de 1023 niveles. ¿De acuerdo? Esto técnicamente creo que ya lo habíamos hablado. Ok. Un potenciómetro de estos de perilla, chavos. ¿Será lineal o no lineal? ¿Qué opinan? Lalo, ¿qué opinas? Lineal. Lineal. ¿Sí, lineal, no, profe? ¿Yo? Pues, ¿qué se creen? Que no. Estos dispositivos, algunos no son lineales. Estos rotacionales son no lineales. Estos que tengo aquí que son, ¿cómo se les llama? Potenciómetro de movimiento lineal. Como su nombre lo indica, pues son lineales. Entonces, estos de perillita no son no lineales. Bueno, vamos a ver una parte ahorita con MATLAB. Y precisamente vamos a leer o vamos a aplicar cómo leemos nosotros un dato en el convertidor analógico digital. ¿De acuerdo? A ver si les gusta. Vamos a ver un sketch sencillito. Déjenme comparto ahorita la parte de el Proteus y el Arduino. Bueno, primeramente el Arduino. Y ahorita nos metemos a MATLAB. Ok. Ahora, ¿qué andan haciendo? Le van a llamar por el paquete. Está el güero de llamar. Bueno. Fíjense bien, chavos. Solo bien cuando les llamo. Miren, les voy a compartir la pantalla. Sigo enojado. No.
Es neta, la próxima me voy, no te voy a decir a dónde me voy a ir o a dónde me voy a ir. Ahí está. Bueno, No, eso es algo serio, Alejandra. Ve lo que pasó en la fíjense mañana bien. y En ve lo que la, pasa ahorita. Y lo que más me caga es que no me estoy haciendo la víctima, pero no está bien tranquilo y siempre queda como el malo, que porque me encabronó, que porque ya jugué en la noche, que porque jugué en la mañana. Cuando si en la mañana hubieses hecho tus berrinches y de que te le pido 1000 veces no haces eso, estaríamos bien chido. Entonces yo quiero como el malo porque yo soy el que se enoja. bueno, sale pues. Vamos entonces a regresar a esta parte antes de escuchar broncas. Ya me dio miedo a mí también. No te enojes. Pero bueno. ¿Se están viendo todos aquí mi ID de Arduino, chavos? Sí, profe. Bueno, fíjense bien. Yo puedo decir lo siguiente. Le digo que lea, o bueno, puedo quitar hasta incluso esta variable. Y nada más le digo que haga lo siguiente. La variable, bueno, pues el puerto es el A subíndice 0, que es el convertido analógico digital, es el puerto 0. Yo estoy tomando aquí un valor de tipo entero que se llama pot número 1. En la parte del setup, nosotros vamos a inicializar el puerto serie. ¿De acuerdo? En esta parte del loop, el valor de pot número 1 es lo que nosotros leemos del convertido analógico digital a subíndice 0. ¿De acuerdo? Y aquí le digo, pues, que me imprima el valor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a tener a la entrada, permítanme, ahorita les comparto, que si lo guarden, aquí en Proteus. Me dicen cuando ya vean Proteus. Ya. Sale, pues. Está. Bueno, fíjense que nosotros tenemos este programita aquí. Yo le estoy leyendo que lea la entrada del convertido analógico digital de este potenciómetro. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es lineal el asunto, entonces pues no es como el de ruedita que yo tengo aquí en mi casa, ¿no? Ahora, fíjense bien, vamos a compilar este archivo. Ya lo compilé. Ya quedó. Y vamos a cargarlo aquí a Proteus. Esto me va a enviar lo que yo lea al puerto serie. Ahí está, esos son los datos que yo estoy leyendo. Pero si se dan cuenta, son números. Si yo me voy hasta 5 volts, me va a dar el valor más grande. ¿De cuánto es el valor más grande que podemos leer ahí nosotros, chavos? ¿1000 quién? 1023. 1023, no, yo 1023. veo. Perfecto. ¿Y cómo lo haríamos nosotros para tener voltaje? ¿Qué se les ocurre? No, no se les ocurre mucho. ¿Cómo le harían ustedes nosotros para pues, que viéramos nosotros ahí 0, 5 volts? Un for, ¿no? Un for. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a regresarnos un poquito a esta parte. Les voy a compartir ahora la presentación. Si supiera dónde la dejé, a ver dónde está. Presentar.
Me dicen cuando la vean. ¿Ya la estamos viendo todos? Sí. Ok, bueno, fíjense bien. Nosotros vamos a tener que el valor mínimo corresponde a 0 volts. ¿De acuerdo? Ese es el valor mínimo que va a corresponder a 0 volts. Ahora, esos 0 volts van a corresponder con el valor mínimo en forma binaria, pues que sería 0. Y el valor más grande, que serían 5 volts, es cuando nosotros ya movimos toda nuestra perilla, pues corresponde al valor más grande de forma digital, que es ¿cuánto? Pues 1023. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener 1023 divisiones hasta el número 0. Son, digamos que estas divisiones que siguen hasta abajo, ¿no? Hasta tener aquí el número 0. Todos esos son valores que pues vamos a poder tener de cierta manera o que podemos nosotros cuantificar. Ahora, debe de existir una cierta relación en esto. No sé si más o menos ya vieron aquí por dónde vamos. Pues esto se puede trabajar como si fuera una regla de ¿quién? Pues una regla de 3, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Si 5 volts equivale a 1023, un voltaje, no sé, un voltaje Y, valor que yo tenga, ¿a qué valor binario le corresponderá? ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera aquí 3.5 volts? Pues hacemos productos cruzados, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, ¿no? ¿De acuerdo? Y despejamos ahí el valor de X. Ok, bueno. Para no hacérselas tan cansadas. El valor de X va a ser el valor leído por el convertido analógico digital. Esto se va a multiplicar por 5 y se divide entre 1023. ¿De acuerdo? Esa será nuestra formulita de conversión. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? No. Ok, bueno, esto ahorita lo vamos a ocupar. Permítanme ahora presentarles una presentación, un script en MATLAB. Me dicen cuando ya estén viendo MATLAB y si se puede hacer grande. ¿Sí lo ven? Ya se ve. Ok, vamos a analizar este programita, fíjense bien. Con estas 3 instrucciones, me dicen si sí las ven o hago más grande o los exportamos a un notepad o algo así. Y una forma. Sí, yo veo muy bien. ¿Sí se ve bien? Yo Ok. se lo veo muy bien. Fíjense bien, chavos. LC me sirve para limpiar lo que yo tenga aquí en el workspace. Close All me cierra cualquier archivo que yo tenga abierto. Y Clear All, pues me limpia lo que yo tenga en pantalla allí en el prompt. Ahora, fíjense bien. Voy a generar un objeto que se llama Art y dice que es un Arduino
y este va a leerse en el COM número 4. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque, bueno, necesitamos tener instalada una librería aquí para leer el Arduino en MATLAB. Déjense las comparto. Me dicen si sí ya les abrió la ventana. Bueno, si se aparece aquí. Esta es la librería que necesitan tener instalada. No, no se ve, profe. A ver. Ya apareció. Ok. Esta ventanita, no sé si ya la estén viendo todos. Esa yo la habilité. Yo la habilité presionando esta que dice Add-ons o añadir. Me aparece esta ventana. ¿De acuerdo? ¿Sí la están viendo todos? ¿Aló, aló? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí. Aquí escribo la palabra Arduino. Y me aparecen los paquetes que tengo instalado para Arduino. Es este el que nosotros vamos a ocupar. Dice MATLAB Support Package para Arduino Hardware. Este es el paquete que obviamente, pues sí, si tienen su Arduino, pues sí les pediría que lo instalaran. Este te va a servir para que te comuniques directamente MATLAB con el Arduino. Es esta parte. ¿Eso cómo lo obtienen? Pues lo obtienen aquí de Add-ons. Presionen ahí esa parte, les abre esa ventana. Y para cualquier Arduino, ¿verdad, profe? Si no la tienen, a la que dice MATLAB, por Arduino, Instruments y no sé qué más decía. Ya está aquí apareciendo, nada más que se puso la pantalla en blanco. Y dice, le presionan Arduino. Y esta que dice para Arduino. Está aquí. Si no la tienen instalada, pues le dan aquí instalar. Es como si yo tuviera estas otras, le doy aquí instalar y ya me instala las siguientes. Esto me permite trabajar directamente el Arduino en MATLAB. ¿De acuerdo? Es este package que me sirve trabajar o me sirve para trabajar con el Arduino, ¿no? Se las voy a imprimir y les voy a dejar aquí en la presentación y se las subo. Ahora, fíjense bien. Ya estoy aquí en mi programa, me dicen cuando ya lo vean. ¿Ya estoy? Ya sé. Aquí me realiza una comunicación con el Arduino por el puerto o el COM número 4, que es el que corresponde a mi tarjeta, a la que tengo conectada ahorita en este momento. FS es una frecuencia de muestreo. Esto va a ser un vector para que me grafique 1000 componentes o 1000 puntitos que yo vaya tomando. Obviamente que este vectorcito pues se va a ir refrescando. La salida se llama Y. Y son los datos que yo voy a ir poniendo o que yo voy a ir leyendo de mi conversión analógico digital. Esto es para generar, de cierta manera, una variable tiempo. Empieza en 0 hasta el tamaño del número de muestras que nosotros tenemos entre mi frecuencia de muestreo. Esto es para generar o para que me grafique lo que yo vaya leyendo. Que lo maneje como una línea. Ahorita lo vamos a ver. Esto es para el contorno. Como yo sé que son valores entre 0 y 5 volts,
pues le pongo entre menos 0.1 y 5.1. Aquí me lo va a seguir graficando infinitamente sobre el eje de las X. Esta parte me sirve para poner un botoncito en la parte inferior de la gráfica que voy a colocar. Bueno, luego aparece aquí un tic, que es algo así como que pues se van a quedar, ¿qué onda con ese tic, no? Fíjense lo que voy a hacer ahorita aquí en Command Window. ¿Están viendo todos? Escribí la palabra tic. ¿Sí me siguen? Ok. Le voy a dar Enter. Sí. Y ahora voy a escribir TOC. Esto me mide el lapso de tiempo en que yo escribí tic y cuando escribí TOC. Dice, tardaste casi 5 segundos. ¿De acuerdo? Eso de cierta manera me sirve para inicializar, es como un TikTok de un reloj, de cierta manera. Ok. Inicializa. Cuando esté la variable stop, vas a detener el proceso while, todo lo que está aquí adentro del while. Esto que tengo aquí, estas dos líneas, esta primerita me va a permitir generar un vector. Ese vector van a ser puntos que se lean a través del Arduino. Y fíjense que tengo otra vez esta instrucción. Read voltage. Bueno, muy parecida. Analog read. Y fíjense que aquí escriben A subíndice 0. ¿De acuerdo? Es casi la misma función. Aquí me dice de qué objeto, ¿cómo se llama mi objeto? AR, es un Arduino. Y aquí le estoy diciendo qué pin, es el pin A subíndice 0. Aquí me hace la siguiente aclaración o el siguiente, digamos, la siguiente configuración para la línea o para los datos que voy a obtener en la línea. El primer dato es mi variable X, que va a ser el tiempo. Y el siguiente dato que tú tengas va a ser mi variable Y. Por eso vienen estas dos palabras que se llaman enean, enean. No, no está, ahí tiene un nombre. No está definido, ¿no? Con la palabra run now. ¿Y ahora qué desayunar un gallo? ¿Qué onda? Ok, bueno. Entonces, con la palabra drown out, pues me va a permitir dibujar la gráfica. Vamos a ejecutar este programita. Fíjense bien, este está interesante. Y yo tengo aquí conectado mi Arduino. Le voy a decir que lea el convertido analógico digital. Vamos a decirle que lo ejecute. Y ahí está. Estoy moviendo la perilla. Y es lo que me está graficando. Muevo la perilla del potenciómetro. Vamos a dejarlo más o menos como a la mitad. Y me va haciendo la lectura del puerto. ¿Sí están observando la gráfica? Sí, sí se ve. Sí, profe. Y aquí está graficando los datos que yo le estoy enviando desde el COM, desde el puerto analógico digital.
¿sí? Me hace esa lectura. Ya no tengo ni que hacerle nada, ¿no? Ya directamente puedo estar leyendo los datos del puerto y los valores entre 0 y 5 y me los grafica. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a conectar el LM35, lo vamos a dejar aquí calentando agua durante un rato y vamos a sacar el modelo matemático que se va a observar al calentar, a lo mejor, no sé, 2 litros de agua con una resistencia térmica y vamos a ver cuánto tiempo tarda. Y algo mucho más padre que a lo mejor les va a llamar un poco la atención. Me van a decir, bueno, ok, ya leo mi variable. Y luego, bueno, con el botón parar, yo le digo que termine de leer el potenciómetro. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Y son los datos de salida. Todos estos datos que tengo acá. Una forma de seleccionarlos. Bueno. Estos datos incluso hasta los puedes exportar a Excel. Dicen si... Ok, le digo insertar. Me lo grafique. Y ahí está. Esos son los datos del convertidor analógico digital. ¿Sí, chavos? Por lo menos los 1000 que estuvimos tomando ahí. No sé si de esto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Sí, sí les voy a pasar el programa. Y ahora viene la parte interesante. Esta es nuestra señal de entrada. Vamos a cerrar esta parte. Vamos a cerrar aquí. Le digo CLC, le digo clear. Y ya me cierra la conexión. Fíjense que en la tarde me puse a hacer algo que quizás a lo mejor a ustedes les va a llamar un poco la atención. Vamos a abrir este archivito y me van a decir, profesor, es casi el mismo programa, pero aquí le puse esta siguiente función de transferencia. Fíjense, la voy a colocar acá. Me falta... Ok. Esa es mi función de transferencia. ¿De acuerdo? Vale, le pongo aquí H. ¿Sí la están viendo todos? ¿Sí me escuchan? Sí. Fíjense que aquí en MATLAB puse esta función de transferencia. ¿De acuerdo? Vamos a darle la señal o la salida al escalón de esta función de transferencia. Ahorita me la va a graficar. ¿Se dan cuenta que es como un subamortiguador? ¿Sí aparece? ¿Sí lo ven? Me dicen si ven la gráfica. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Esta grafiquita o esta función de transferencia, yo la puedo aplicar a mi señal de entrada. Ojo, le podemos meter un control a la entrada. Esto es lo que yo enseñaba en otra materia que se llama implantación digital de controladores. Fíjense que aquí, esta función de transferencia que yo coloqué,
la discreticé, hice un proceso de discretización. C2D es un proceso, help, C2D, que me permite discretizar una función de transferencia. Aquí me dice, convierte un modelo de forma continua a un modelo de forma discreta. Recuerden que nosotros tenemos control digital. Nosotros vamos a hacer un control digital ahora de mi señal. Lo que yo le meta en la entrada lo va a hacer digital. Vamos a ver la siguiente semana. ¿Eso estaría con un DAC? Sí. Vamos a ver cómo podemos hacer nosotros un control, por ejemplo, un control PID. Con esto, ¿cómo podemos hacer un integrador, un derivador? Yo le pongo aquí una señal de entrada. No sé, el que me esté generando Arduino una señal de entrada, que lo leemos nosotros aquí en MATLAB, que la integre, que la derive, que le haga un control proporcional integral derivativo, que la filtre, o que haga cualquier cosa. Bueno, y para que se les hiciera un poquito más interesante la clase, yo coloqué esa función de control, yo la discreticé, calculé los valores, calculé los coeficientes, ya discretizada, a la función que nosotros estamos trabajando, que en esta es la frecuencia de muestreo. Esos son conceptos que tal vez más adelante en otras materias van a ver, pero pues se los quiero adelantar para que también les llame la atención a ustedes. Y vamos a darle run a este script. Ok. ¿Me dicen cuando llevan la pantalla? Ya se ve, profe. Yo había dejado aquí el potenciómetro a 2.5 volts. La señal en rojo es la señal con control. La señal en azul es la señal en el potenciómetro, que sería casi un escalón de 2.5 volts. A ver, muévale. ¿Qué óvole? Hermoso. Ahora del otro lado, vamos para arriba. Ahí todavía se le podría poner a la entrada un retén de orden 0 para que esté más igualada la señal, por ejemplo, la azul a la roja. Exactamente un ZUH. Por ejemplo, podremos ponerlo a un motor. Podríamos nosotros controlar la velocidad de un motor. Podríamos nosotros ponerle un control de temperatura, un control PID, por ejemplo, a la parte de lo que nosotros queremos hacer con el sensor de temperatura, el LM35. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es de materia de control. Entonces ya el profe Mauricio, el profe Marcos Ángel, yo creo que pues ya ahí se van a rifar el tiro con eso. Y es lo que yo les quería mostrar, que nosotros podemos ir adquiriendo datos de forma digital a través de nuestro Arduino, leer los datos, discretizarlos, operarlos y hacerles una señal de control. ¿De acuerdo? No sé qué tal les parece esto, chavos. Chingón. Ok, bueno.